chileno, Christian Kane, por este nuevo montaje de la obra ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Hicimos un concurso ahí para algunas entradas y Fernanda, que además continúa en la producción porque estuvo con Radioanálisis y continúa acá en Semáforo, nos confirma a quiénes son los ganadores y en este caso, ganador y ganadoras. Vladimir Martínez, Isabel Astorga, Paulina Acevedo, se les enviarán las entradas por correo. Así que ahí están quienes puedan adquirir y disfrutar entonces de este montaje, ¿sí? A ver, hay una corrección. No es por correo, hay que retirarlas directo en boletería. Ya. Ahí entregamos entonces para quienes se comunicaron con Radio Universidad de Chile, con su nombre pueden retirar en la boletería. Presentamos ahora sí a nuestro invitado, el doctor Eduardo Lorca Herrera, director Departamento de Medicina Interna Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, nefrólogo del Hospital del Salvador, bueno, y fue presidente también de la Sociedad Chilena de Nefrología. Doctor, bienvenido, gracias por el contacto. Hola, buenos días, Diana. Buenos días a los auditores de Radio Universidad de Chile. Doctor, comentaba en la introducción que la enfermedad renal crónica es un problema de salud que impacta, bueno, a distintos actores, sin duda, primero a quien la padece, pero también a su familia, a la sociedad, a los servicios de salud. Y más allá de las fechas, porque nos ayudan a reflexionar y crear conciencia, como fue en marzo pasado, el 14, que es el Día Internacional del Riñón, queremos darnos esta oportunidad para seguir educando, difundiendo los impactos de esta enfermedad y cómo nuestro sistema le hace frente. Leía que este año el lema, por ejemplo, para la campaña en marzo pasado, Salud renal para todos, promover la igualdad en el acceso a la atención sanitaria. ¿Por qué poner foco en este lema pensando en los casos hoy respecto de esta enfermedad que ya vamos a ir ahondando más adelante en algunas preocupantes cifras? Bueno, dentro de los objetivos sanitarios para la década hasta el 2030, se generó dentro de la Estrategia Nacional de Salud lo que se llama salud renal. Salud renal es un concepto que el Ministerio de Salud ha acuñado para agrupar todas las acciones, actividades, tanto a nivel primario, secundario y terciario de salud, para hacer hincapié en la necesidad de detectar precozmente la enfermedad renal, porque esta enfermedad tiene muchas complicaciones y tiene un resultado Mm. final no muy agradable como es la terapia de diálisis y tener que llegar después a un programa de trasplante. Entonces, la idea es decirle a nuestros compatriotas que ustedes tengan la edad que tengan el sexo que tengan, pueden acceder al sistema de salud público y privado. Esta es una garantía GES. Por lo tanto, la enfermedad renal debe obligadamente ser detectada, diagnosticada, tratada y seguida en cualquier de los dos sistemas, el sistema público y el sistema privado. Y lo que tenemos que decir es que esa es una garantía auge de acceso. Eso significa que todas las personas que lo requieran pueden ser atendidas por el equipo de salud, por ejemplo, de nuestra atención primaria o en la medicina ambulatoria del sector privado, y están protocolizados los elementos que busca tener acceso a salud renal. Por una parte, ¿no es cierto?, tener la atención de un médico que está Ujú. capacitado para esto, no necesariamente especialista inicialmente, sino que el sistema es capaz de detectarlo a través de nuestro equipo de salud primaria. En segundo lugar, están los elementos, ¿no es cierto?, para el diagnóstico disponible y de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. En tercer lugar, hay un fondo de fármacos para poder ofrecer a nuestros pacientes y tratar los factores de riesgo cardiovascular y las medidas anti-progresión de la enfermedad renal, asegurar el seguimiento y que el paciente no va a perderse y va a ser trazado y seguido por el sistema con cierta frecuencia, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad
renal. Incluso los pacientes que no tienen enfermedad renal pueden volver a entrar al sistema a través del examen de medicina preventiva o a través, ¿no es cierto?, de la pesquisa del programa de salud cardiovascular de las patologías más frecuentes, como son, por ejemplo, la Ujú. diabetes y la hipertensión. Doctor, hay algunas cifras que se han ido entregando en los últimos años que llaman a la alerta en el mundo, pero también en nuestro país. Se ha hablado de un alarmante aumento. Ahondemos en eso y además en la importancia de lo que es, en este caso, para el funcionamiento de nuestros organismos, si hablamos de la salud renal. Claro, este es un tema muy relevante porque la enfermedad renal ha ido creciendo en el mundo. Uno de cada 10 eh, habitantes de nuestro planeta tiene enfermedad renal crónica, obviamente en diferentes grados, ¿no es cierto? Tiene manifestaciones de enfermedad renal crónica y hay lugares, países, continentes donde esto es más alarmante. En Latinoamérica, lamentablemente, con el aumento de la obesidad, la diabetes, Mm. la hipertensión, el envejecimiento y la obesidad, ¿no es cierto? Es un continente donde lamentablemente la enfermedad renal crónica va creciendo. Lo otro que se ha visto, que es muy alarmante, es que ha ido cambiando la enfermedad renal crónica en cuanto a tasa de mortalidad. Hace 10 años atrás era una enfermedad que estaba en el lugar de 13, 14 como causa de mortalidad en el mundo y ahora ya está 7 y lo más probable es que de aquí al 2040 sea la tercera causa de mortalidad en el mundo. Para llevarlo ahora al plano local, en Chile, nosotros tenemos un 12% de la población que se atiende en la atención primaria de salud de nuestro país, tiene alguna manifestación de enfermedad renal crónica. Si vamos a la encuesta nacional de salud, obviamente ahí la prevalencia cambia porque tenemos gente, niños, jóvenes, adultos, ahí es de un 3,7%, pero fíjense ustedes que lamentablemente esto se concentra sobre todo en la población productiva, la población trabajadora. Entonces ya sabemos que el 15,4% de nuestros compatriotas sobre 40 años tienen manifestación de enfermedad renal crónica. Así que tiene un gran impacto en nuestra población de la medianía de edad y por supuesto esto va aumentando mucho más en las personas de tercera o cuarta edad. Claro, bueno, y sobre todo si hablamos de población en edad más activa, como eso, de acuerdo a los niveles de la enfermedad, significa una modificación de rutinas, incluso a lo mejor no estar en una situación de trabajo estable. Doctora, doctor mencionaba al inicio, a propósito de esta enfermedad renal crónica y las etapas más complejas y que tienen que ver con aquellas personas que tienen que ingresar al sistema de diálisis, que entiendo en Chile estamos hablando hoy de 25.000 personas más o menos, usted me puede ahí ratificar. Y esto, cada año, otras miles van ingresando, además a las patologías las prestaciones GES que están disponibles, tanto la denominada hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Hablemos de este ingreso que son las etapas más avanzadas, y a lo mejor recordando de qué se trata tener que llegar a este tratamiento. Claro, mira, primero que nada, para nuestro auditor es súper importante que ustedes sepan que esta es una enfermedad que tiene un impacto Mm. socioeconómico en nuestro país enorme. Para decir que nosotros sabíamos al 2010 que alrededor del 20-22% del auge se consumía en recursos para enfermedad renal crónica. Nosotros ya sabemos que para el 2030 el 27% del auge se va a gastar en Mm. enfermedad renal crónica. Entonces, esto es de gran preocupación de las autoridades sanitarias, es de gran preocupación de las sociedades científicas y debiera ser una preocupación en general de nuestra, disculpen, población y sobre todo de los grupos de alto riesgo como los diabéticos y hipertensos, porque es una enfermedad que golpea el bolsillo de las personas, de la familia y el bolsillo del Estado de Chile. Entonces, muy importante que vamos a la pesquisa precoz de esta enfermedad. Dicho eso, hay un grupo de enfermos,
de un tamaño menor, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente progresan a enfermedad renal crónica avanzada, etapa 5, tienen que requerir una terapia de reemplazo renal. En Chile, Chile es pionero en eso en Latinoamérica y tenemos la tasa mayor de pacientes por millón de habitantes que están siendo tratados Mm. gratuitamente y a través del auge con alguna terapia dialítica y después con trasplante renal. La gran mayoría de los pacientes, alrededor del 90%, se encuentran en hemodiálisis y el 10% en peritoneo diálisis. Son dos técnicas muy buenas. La mortalidad inicialmente es menor en peritoneo diálisis, los primeros 3 4 años, y después se iguala la mortalidad. Así que son dos técnicas buenas para la sobrevida de nuestros pacientes y que devuelven a esas personas en general a la sociedad para que puedan ellos desarrollar eh, actividades productivas. Sin Ujú. embargo, hay también un grupo grande de nuestros pacientes que lamentablemente tienen una calidad de vida bastante deteriorada. Así que yo te diría, Diana, que ha cambiado la mirada de cómo tratar la enfermedad renal y a través de las unidades de cuidado renal avanzado que se están instalando a través de toda la red de salud en los hospitales base de nuestro país, se está manejando de una manera distinta, se le está ofreciendo a los pacientes tratamiento conservador. Hay personas que no se van a beneficiar de la diálisis, pero que nosotros tenemos que seguir tratándole su anemia, la enfermedad ósea, evitando los eventos cardiovasculares y tenemos que también seguir teniendo la posibilidad de ofrecerle diálisis, ya sea hemodiálisis, que se hace a través de una operación, ¿no es cierto?, que genera un acceso vascular que se llama fístula arteriovenosa, y en el caso de la diálisis peritoneal, que se pone un catéter en la pared abdominal, ¿no es cierto?, que permite el ingreso y la salida de un líquido que depura a través del peritoneo a nuestra sangre. Esa es la diálisis Ujú. peritoneal. Y después, ¿no es cierto?, dentro de los pacientes en diálisis, los centros de diálisis tienen la obligación de ofrecer programas de trasplante renal a nuestros pacientes. No todos van a ser beneficiados también con el trasplante renal. Aquí Mm. hay un gran problema, Diana, en nuestro país Mm. porque nos falta ser más solidarios y donar órganos para que una persona pueda seguir viviendo. Esto no solamente toca a las familias, sino a la comunidad toda. Y, ¿no es cierto?, poder aumentar la cantidad Sí. de pacientes trasplantados. Nosotros tenemos muy buenos resultados como país en trasplante renal en cuanto a sobrevida, calidad de vida para nuestros pacientes. Doctor, yo sé que usted además ha estado trabajando, y ahí quería seguir con la consulta, en, por ejemplo, otras alternativas. Hay una terapia de hemodiafiltración de alto volumen que usted ha estado trabajando, se ha estado aplicando en algunos lugares de nuestro país, que claro, no está incorporado en este GES. ¿Cómo se ha dado esa práctica con los pacientes? ¿Cómo una alternativa como esta, que si ha tenido observaciones positivas, podría ingresarse y ser otra alternativa? Claro, el tema es que la diálisis, ¿no es cierto?, es una terapia que lleva muchos años como alternativa de tratamiento de reemplazo renal y obviamente han habido avances tecnológicos, han habido avances que han permitido ir mejorando la prestación de diálisis en cuanto a calidad, ha ido mejorando en cuanto a permitir también mejora en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, nosotros normalmente en Chile tenemos lo que se tiene en todas partes del mundo, es hemodiálisis que se llama de alto flujo. Esta terapia tiene una mortalidad, tiene una tasa de complicaciones y, ¿no es cierto?, ofrece una sobrevida digna para nuestros pacientes. Pero han habido cambios en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, en el mundo y se ha ido avanzando. Entonces, en dos técnicas que han aparecido en el ambiente de la diálisis, Ujú. una de las que conocemos más y que en Chile se ha avanzado antes, ya hay más de 1000 pacientes en nuestro país que se están haciendo esta técnica, que se llama la hemodiálisis de alto volumen. Y esta técnica lo que ofrece es nada más ni nada menos que un 24% menos de mortalidad de la que tenemos con la técnica de ahora. O sea, es un plus en cuanto a mortalidad. Pero no solo eso, sino que también
Esta técnica mejora mucho la calidad de vida en pacientes que son cardiópatas, en niños que transitan desde la niñez a la adolescencia y a la adultez en terapia de diálisis y que no han sido posible trasplantar, y un montón de otros pacientes, ¿no es cierto?, como aquellos que tienen enfermedad osteometabólica, y otros problemas asociados a la enfermedad renal crónica en diálisis. Así que nosotros ya disponemos en nuestro país de esta técnica, y esperamos, se lo ha solicitado al gobierno, ¿no es cierto?, que haga el reembolso adecuado, apropiado para poder cubrir los costos de esta técnica, que tiene alrededor de un 25 a 30% más de costo, pero que eso se gana, ¿no es cierto?, a través de la mejor calidad y la menor mortalidad con los pacientes. Hay Mm. otra técnica que está por ingresar a nuestro país, que se llama la hemodiálisis expandida, ¿no es cierto?, de la cual sabemos que ya hay resultados positivos, pero hay menos información Ujú. científica, así que vamos a tener que ver qué va a pasar con esta técnica. Pero el mensaje es que no, los nefrólogos en el mundo no nos hemos quedado tranquilos, sino que estamos tratando de aportar mejoría a nuestros pacientes, aportar en mortalidad, en calidad de vida, y para eso probablemente vamos a tener que hacer modificaciones de los estándares actuales, de los protocolos actuales, ayornarlo y llevarlo a otro nivel, ¿no es cierto?, como podría ser con hemodiálisis de alto volumen. Ujú. Nos quedan los últimos minutos y no quería dejar de preguntarle, porque bueno, el año pasado recuerdo hubo algunos temas de gestión respecto de centros de diálisis, también hubo algunos planteamientos sobre reajustes en los presupuestos, incluso estuvo ahí en medio del debate sobre el presupuesto 2024. Hay algunas mesas de trabajo que también se han implementado por parte del Ministerio de Salud para efectivamente avanzar en estas políticas públicas. Según su punto de vista, comentemos algunos principales desafíos que esto debería, o cuáles son los principales desafíos que usted observa en estas siguientes etapas. Primero que nada, el primer desafío, ¿no es cierto?, es atacar el problema de la generación de nuevos pacientes para diálisis. Si no bajamos la tasa, en realidad, como ustedes escucharon, vamos a tener un problema económico de salud mayor de aquí próximamente al 2030, 2035. Así que es fundamental tener salud renal previa, ¿no es cierto?, a la diálisis, para poder controlar estos pacientes, porque están ingresando 1.800 pacientes cada año Mm. nuevo, lo cual significa que si el 2023, ¿no es cierto?, teníamos 218 mil millones solo para diálisis en nuestro país, ahora estamos hablando de 235 mil millones solo para diálisis en el 2024. Así que este es un gran impacto económico. Después hay un tema de la elegibilidad. ¿Quién elige? ¿Dónde? ¿Cómo? FONASA tomó la decisión de tomar a los pacientes, ¿no es cierto?, y derivarlos según criterios propios. Esa parte no parece bien desde el punto de vista que rompe un poco con la relación médico-paciente tratante o centro, lugar, tratante. Entonces ahí hubo un problema con los pacientes, porque muchos pacientes decidieron que no iban a seguir la indicación de FONASA, y esto llegó hasta el Parlamento. Mm. Entonces, hay que generar un sistema de acceso a la terapia de reemplazo renal que respete también al paciente en sus consideraciones, con respecto a dónde realizarse el tratamiento. Después hay un problema grave de financiamiento de la diálisis en Chile, porque siempre ha ido por detrás el reembolso, siempre ha ido por detrás el reajuste. De partida no se hace un reajuste, sino que se usa un infractor, un número creado por la Autoridad Económica y Sanitaria, que siempre va debajo del IPC. Entonces, esto ha generado en los últimos 10 años un deterioro del reembolso de diálisis, lo cual impacta al final típicamente a los pacientes, porque los centros de diálisis no tienen la capacidad, ¿no es Claro. cierto?, de generar recursos para poner la planta de agua al día, cumplir con el reglamento de diálisis cada vez más exigente, cambiar los monitores de diálisis, capacitación para el personal
en estas nuevas técnicas, etcétera, etcétera. Y todo esto, imagínense, en medio de la pandemia, Sí. en medio de una crisis logística mundial, en la generación de filtros, de parinas, etcétera. Así que ha sido bien turbulento desde la pandemia ahora, los últimos 4 años, y para rematarla, en el último reajuste hecho este año, se dejó muy por detrás a la diálisis peritoneal no se reajustó en valores que convenía, y por otro lado el Ministerio lanzó lo que se llama compromiso de gestión a los servicios de salud para que aumenten en un 5% cada año que venga el programa de diálisis peritoneal, que es un programa mucho más cercano a la vida cotidiana del paciente, que se puede desarrollar en su casa, que tiene menor mortalidad los primeros 3, 4 años. Entonces, un poco no entendible que por un lado aumente la presión sobre el sistema de salud para que se haga más diálisis peritoneal y por otro no haga un reajuste, entre comillas, adecuado para reembolsar, ¿no es cierto?, la diálisis peritoneal. Y por lo tanto la diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis en Chile, no ha avanzado, no hay novedades, no podemos traer líquidos de diálisis peritoneal más modernos y que son de mejor calidad para nuestros pacientes. Entonces, ahí hay un problema serio entonces de reajuste de los recursos económicos, de cómo beneficiar o no a las diferentes terapias y, por otro lado, ¿no es cierto?, la elegibilidad que podrían tener los pacientes con respecto a dónde van a recibir su terapia de reemplazo. Agradecemos esta mañana al doctor Eduardo Lorca, director Departamento de Medicina Interna Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, nefrólogo del Hospital del Salvador. Bueno, hemos intentado en este espacio aportar en estas reflexiones qué es lo que está pasando ante, claro, un escenario de salud que impacta en el mundo, pero en muchas familias en nuestro territorio. Así que hemos también ahí apuntado quizás algunos de los desafíos que usted decía, doctor, que hay que seguir presentando en este debate. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada y un buen fin de semana. Muchas gracias, Diana. Muy buen fin de semana a ti y a los auditores. Salud pública, aparte de la salud entonces también como temas de sociedad acá en Semáforo, viernes 31 de mayo de este 2024. Seguimos con música. Artistas chilenos lanzan sus discos, oferta musical en el Centro Cultural GAM, propuesta para sábados de junio, primero, el 8 y el 15 de junio, Valentina Massa, Charly Benavente, y comienza este ciclo, La hipocresía mató al gato. ¿Los escuchamos? Con Motafoncas, Nada sería igual.